Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Almanza para Refresh Político. El día de hoy estoy haciendo este audio en compañía de mi amigo y compañero Daniel Lepe López. Él es antropólogo social y ha realizado estudios de género principalmente. Ha tomado sus cursos en el CLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista. Además de que ha participado en diversos congresos con temática, pues, ¿cómo se puede definir? Cuéntanos. Era en torno a las familias homo y lesboparentales. Eso en un principio, pero ya después le di el giro y actualmente estoy trabajando con mujeres que se autoidentifican como lesbianas en el norte de Jalisco. Actualmente pues me interesa, digamos, más como las cuestiones que tienen que ver con la política y el cuerpo. Sí. Y pues eso. Fantástico. ¿Tú cómo ves esta última iniciativa de ley que está presentando el presidente Enrique Peña Nieto del matrimonio igualitario para todo el país? Bueno, yo pienso que, a ver, dos cosas, ¿no? Primero, si lo hablamos, digamos, o lo entendemos como en términos de derechos humanos, me parece como un avance bastante importante, ¿no? Claro. En ese sentido. Pero si lo vemos, digamos, como en torno a esta adhesión o a esta inclusión de la que tanto se habla, me parece como uno de los casos como más nefastos que pueda haber, ¿no? Personalmente creo que habríamos de pensar más que en la, digamos, en un matrimonio igualitario o un matrimonio no sé qué, deberíamos de estar pensando en la abolición del matrimonio, ¿no? Principalmente. Entonces, digo, wow. Sí, esa es como mi postura, puede ser como un tanto polémica o radical, no sé, pero me parece que deberíamos de tirar por ahí, ¿no? No tanto, digamos, como por ser aceptados por un sistema heterosexual, ¿no? Y pues eso. Bien. Bueno, también creo que es importante señalar como esta definición de matrimonio, ¿no? Porque tiene dos matices, uno que es con tinte religioso y otro que es con un matiz jurídico. Claro. ¿A cuál de los dos te estás refiriendo? ¿Al matiz religioso o al jurídico? Ambos, o sea, ninguno de los dos. Digo, a ver, si entendemos como que la cuestión del matrimonio, tanto la cuestión religiosa como en la acepción jurídica, sostienen los sistemas sociales, digamos, como de la mayor parte de Occidente, me parece como que es ahí donde tendríamos que poner la bomba, ¿no? Donde tendríamos que ahí presionar, digamos, el detonante para entonces tratar de formar o tratar de pensar en otras formas de vincularnos, en otras formas de organizarnos, ¿no? Y no precisamente a través de estas instituciones heterosexuales. Sí, bueno, yo pienso que la función principal del llamado matrimonio desde la perspectiva de la protección del ciudadano es precisamente este derecho a la alegación, ¿no? Porque en caso de que pues yo tenga una pareja hombre y yo muera, como al yo no estar pues en unión con él, en una unión civil jurídica, pues yo no le puedo alegar a él, entonces pues mis bienes quedan pues por ahí perdidos. Claro. Yo pienso que sobre eso va. En tu posición, en esta posición que nos estás planteando, ¿qué pasaría, por ejemplo, con este tipo de bienes? Pues es que definitivamente es como a lo que decía en un primer momento, ¿no? La cuestión es, o hablar acerca del matrimonio es una ventaja en tanto lo entendamos, digamos, como desde esta acepción en la cual no podemos mover, digamos, las instituciones, todo está así, entonces hay que pensar cuáles son las herramientas que vamos a poner, que vamos a desarrollar para poder hacer frente, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no? Y no nada más esto, sino incluso aquellas parejas, digamos, que son ya sea entre lesbianas o entre homosexuales, la cuestión del seguro social, ¿no? También, digo, es una cuestión como totalmente importante. Sin embargo, insisto, creo que habríamos de estar pensando como en otras formas y no estarnos apegando como a lo que ya está, ¿no? Sí. Si bien es cierto que es una medida que le va a funcionar a muchísima gente, también pensemos en que pues hay un chingo de gente muriéndose de hambre, ¿no? Y no entiendo como por qué celebrar el matrimonio o por qué celebrar que es una cuestión que se ha legalizado cuando hay otras prioridades, ¿no? Por lo menos, no sé, aquí en el centro de Guadalajara, pero sí en las periferias, seguramente a un par de lenchas o un par de putos, lo que menos les importa acá es casarse, ¿no? Sino vivir el día a día o ver las formas de poder sortearse, digamos, el mundo sin expresiones homofóbicas principalmente, ¿no? Lesbofóbicas. Entonces,
pues no sé, digo, así como podríamos pensar en que esta medida va a resultar benéfica para aquellas personas que tienen, digamos, bienes que heredar, pues me parece como que serían los menos, ¿no? Y habría como que dejar de pensar como en estas minorías y tratar de pensar más como en esas mayorías que son invisibilizadas además. Claro, y además ya viéndolo desde este punto de vista, pues tiene, pues la verdad, un poco más de sentido a mi parecer, pues tu opinión, porque al inicio yo dije, wow, esto es muy incendiario. yo, yo pienso que, pues, básicamente es un tema de derechos civiles, ¿no? Ajá. Y también coincido en que también tenemos que estar pues pensando en atacar los problemas de raíces y pues si bien es muy cierta tu observación, pues yo también creo que es pues también primordial, ¿no? Darles esta seguridad jurídica que se está buscando. Por ejemplo, en el caso de la seguridad social, cuando un hombre o una mujer homosexual muere, pues tú sabes que ellos tienen como un dinero, ¿no? Que es el fondo de ahorro para retiro. Entonces, ese dinero, pues queda también como una cosa perdida, que puede ser reclamada por el familiar más cercano, y si está viviendo con su pareja, podría ser entonces requerido por esa parte afectada. Bien, y ahora, ¿qué opinión te merece pues la expresión de este hombre, el director de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno de Jalisco, Jesús Manso Corona, en relación a este ataque terrorista en Orlando, Florida, en la que 49 personas mueren, y bueno, 50 si contamos al perpetrador? Bueno, me parece que la cuestión de las redes sociales es como un arma de doble filo, ¿no? Principalmente. Definitivamente. Porque así como nos puede permitir comunicarnos en un 2x3 con gente que vive al otro lado del mundo o con gente que vivimos hombro a hombro, pero digo, actualmente digamos es una herramienta importante de comunicación, ¿no? O son herramientas importantes de comunicación, pero también te dan como digamos, esta especie de megáfono, ¿no? En el cual tú te sientes con el poder de decir y principalmente de decir lo que se te venga en gana, ¿no? Sin realmente tener, digamos, como una conciencia de lo que se dice, o sí, ¿no? Pero cuando se ocupan, digamos, cargos públicos, pues ya es como otra cuestión, ¿no? Digo, no es lo mismo que un comentario como esto lo haga Juan de los Palotes, que es mi vecino, ¿no? A que lo haga el secretario de Economía de, no sé, de cualquier ayuntamiento, ¿no? Sí. Entonces, no sé, me parece como pues desafortunado en tanto a eso. Sin embargo, me parece también como que no deberíamos de sorprendernos, ¿no? El hecho de que la gente, por ejemplo, en el gobierno tapatío, sobre todo, no se enuncie homofóbica, no quiere decir que no lo sea, ¿no? Sí. Es más, incluso podría yo poner las manos y el cuerpo al fuego y decir que un 95% de las personas que componen los ayuntamientos son homofóbicas, ¿no? Y no nada más homofóbicas, misóginas, clasistas, racistas de mierda, ¿no? O sea, un montón de cosas que habríamos como que estar enunciando ahí, ¿no? La diferencia acá es que hay gente que tiene, digamos, como, que no tiene más bien como ese autocontrol y se atreve entonces a hacer como este tipo de comentarios, ¿no? Como que se sienten protegidos, ¿no? Exacto, y bien que es cierto, ¿no? A mí me parece que sí, la cuestión del cargo público sí les da como una especie de fuero, no sé, es como son intocables, ¿no? Muchas de las veces. No sé, pensemos ya no ni siquiera, digamos, en los miembros, por ejemplo, del gobierno, sino pensemos en los representantes universitarios, ¿no? ¿Cuántas de las personas que ocupan cargos importantes en la Universidad de Guadalajara han hecho afirmaciones desde lesbofóbicas, misóginas, hasta clasistas, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, habríamos que pensar también en el cómo se ha venido, digamos, estructurando este poder, ¿no? Y cómo es que como ciudadanos o como personas, digamos, bajo el yugo de esto, hacemos frente o permitimos, digamos, como que se perpetúen ciertas cosas, ¿no? Entonces, me parece también como que habríamos de no invisibilizarlas o no, digamos, echar a saco roto este tipo de comentarios, este tipo de acciones, pero sí tampoco darles como tanta importancia, ¿no? Cuando a mí me parece que habría que estar viendo las cosas de fondo y no de forma, ¿no? Sí. No sé si a ti qué te parezca, pero
¿Te has fijado que incluso cuando uno dice el gay, Ajá. o cuando uno trata como temas como de homosexualidad, lo primero que uno piensa es en dos hombres y en dos hombres jóvenes, adolescentes? Claro, musculosos, Sí. de Providencia. Y siendo realistas, o sea, comprando en Andares. A los homosexuales no se les está permitido crecer, Claro. no se les está permitido dedicarse a un oficio que no sea poner uñas, hacer, montar los valses de 15 años, poner uñas, cortar el pelo, ¿no? O sea, que no se salgan así como de lo que está permitido, o sea, está permitido que sea como el jotito que nos hace reír. Claro. Incluso en la televisión pues está como esa imagen, ¿no? Yo pienso que en la medida en la que nosotros comencemos a ver a la persona, al ciudadano, en vez de ver estas etiquetas sociales, por ejemplo, el hombre o la mujer, o el joto, la lencha, pues estaremos viendo más al humano, ¿no? Y pues bueno, las políticas públicas van a ser en favor a la función social y no tanto como a la función política. Claro. Que yo pienso que en la actualidad por eso se están llevando a cabo como estas iniciativas, ¿no? Claro. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues es que creo que es todavía como más complejo, ¿no? Porque, digamos, si pensamos en que las políticas, si lo pensamos, digamos, como de esa forma, y en tanto que las cosas se den a partir de ese momento, entonces las políticas públicas atienden como al ciudadano y no al sujeto, ¿no? Por así decirlo. Pero la cuestión acá es que entonces tendríamos que también quizás un poco flexibilizar el significado que tiene la cuestión de ciudadano, ¿no? Porque digo, actualmente ciudadano pues no son, por ejemplo, todos estos grupos minoritarios, ¿no? Que incluso voy a mencionar acá a los menores de edad, ¿no? Como hasta grupos indígenas, como, no sé, digo, hay un montón de gente que no es considerada como ciudadano, ¿no? Y que si bien está estipulado, constitucionalmente, y si no constitucionalmente hay como acepción, bla, bla. O sea, ¿te refieres a que no tienen voz, a que no sean visibles? Exacto, ¿no? Es como toda esta cuestión. Es decir, como tampoco podemos, digamos, vivir en la cuestión, en un mundo abstracto, ¿no? Donde, bueno, no, es que si pensamos en que la ciudadanía es esto, entonces la ciudadanía es esto. Sí, pero al momento, por ejemplo, de ya entrar o enfrentarte, digamos, como a una cuestión de índole jurídico, pues sí necesitas de inmediato sacar, por ejemplo, la identificación, ¿no? El pasaporte, todo aquello que digamos, legitime tu identidad ante cierto Estado-nación. Entonces, a mí me parece que, o sea, definitivamente sí tendremos que estar haciendo como esa especie de quiebres, o buscar más bien como ese tipo de fisuras, pero me parece que estas fisuras no se van a hacer por dentro del marco de lo legal, ¿no? O sea, tendríamos que en determinado momento buscar salir de este marco y entonces empezar a accionar para poder buscar esta, digamos, resonancia, por así decirlo, en los marcos jurídicos, ¿no? O a través de las políticas públicas. No sé, pensemos, por ejemplo, en estas iniciativas de ley que trae bandas super progre, como los de Wikipolítica, ¿no? Como los que traen los de Movimiento Ciudadano, ¿no? Ahora, por ejemplo, con lo que pasa acá en Guadalajara, ¿no? En el centro de Guadalajara, más concretamente, a través, digamos, de estos procesos de gentrificación, a través de esta limpieza que hay del centro histórico, ¿no? Donde, bueno, se despoja de los empleos primeros que tienen los vendedores ambulantes, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que esto corresponde, digamos, como una carencia, no en tanta infraestructura económica, de empleo y como otras tantas cosas, ¿no? Entonces, vemos ahí como definitivamente a lo que menos se le pone atención acá es, digamos, como a la cuestión del sujeto, sino a la cuestión del ciudadano, ¿no? Entonces, digo, ahí está como esta cosa volteada. Entonces, me parece como que sí tendríamos que puntualizar muy bien como a qué nos estamos refiriendo cuando decimos ciudadano, ¿no? Y a qué nos estamos refiriendo, o qué es lo que buscamos más bien cuando hablamos como de tomar en cuenta principalmente al sujeto y no al ciudadano, ¿no? Digo, es como, y como si fueran dos cosas separadas. Algo separado, ¿no? Exacto. Y de hecho, si te fijas, pues venimos como de una educación donde estaba todo como muy cuadrado, ¿no? Todo muy marcado. Francamente me sorprende que este tipo de iniciativas no se hayan llevado a cabo desde antes, pues bueno, igual, y francamente me sorprende que ahora venga pues desde el PRI,
claro, ¿no? Igual, o sea, del PAN, pues se espera que no sea así por la idea política que tiene este tipo de organizaciones, ¿no? claro. Y sorprende mucho que no venga de alguien, pues, como de izquierda, ¿no? Que no venga, por ejemplo, de un López Obrador, que no venga, pues, de estos movimientos ciudadanos, que no, que desde un partido verde incluso, que, bueno, que que en teoría pues son quienes deben de estar defendiendo ese tipo de banderas, ¿no? Ese tipo de ideas incluso. Es curioso cómo una fracción política que estuvo presente y marcó la historia, la pauta social en México, pues ahora nos venga pues a proponer esta idea tan vanguardista, ¿no? Claro, y que sigue marcando, ¿no? Definitivamente, claro. y lo va a seguir haciendo. Pero a mí me parece justamente como estratégico, ¿no? Es decir, me parece que se ha dado cuenta que el momento en el que respondan o que atiendan más bien como ciertas agendas, entonces van a tener como cierto, va a haber como cierto control incluso, ¿no? Pensémoslo todo en términos como, o por lo menos hasta ahora en términos de control. Entonces, me parece como que no es curioso, sino habría que dudar de la naturaleza de estas iniciativas, ¿no? Porque bueno, principalmente se declara, por ejemplo, la Ciudad de México, que digo, no es México, no es el territorio totalmente, pero sí es una de las principales, digamos, como motores de todo el país, tanto política, económica como culturalmente, ¿no? Entonces, primero se declara la ciudad como gay friendly, ¿no? Como una especie ahí de paraíso pluma, ¿no? Una cosa donde todo el mundo no pasa nada, aunque a ver, no pasa nada, eso en cuestiones institucionales, en cuestiones, digamos, de forma, ¿no? Pero de fondo no se está trabajando absolutamente nada, ¿no? Entonces la gente sigue siendo profundamente homofóbica, profundamente lesbofóbica, transfóbica, ¿no? O sea, y no pasa acá nada, pero es una ciudad como gay friendly. Y una vez que pasa esto, entonces vemos como a todas las secretarías, excepto la Secretaría de Marina, ojo, ahí me parece como que habremos que revisarlo después, pero todas las secretarías, la de Salud, la de Economía, todas aparecen defendiendo o abrazando como este niño héroe que se aventó por no sé dónde, pero como si se aventara del caudillo con la bandera gay, ¿no? Un pedo así. Entonces, todo el mundo excepto la Secretaría de Marina, ¿no? Pero bueno, porque la Secretaría de Defensa y toda esta, no recuerdo ahorita el nombre, pero definitivamente acá representa, digamos, como todo el cargo de la masculinidad en el Estado-Nación en México lo tiene la Secretaría de Marina, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, no iba a permitir, digamos, como tener ondear, digamos, la bandera, sobre todo sabiendo que toda la jaula de locas se iba, digamos, a alborotar. ¿Te fijas que incluso por ahí se alcanza a leer como entre sus líneas que se siente como debilidad el ser homosexual? Claro, pero a ver, es que también habríamos que pensar también cómo se entiende, digamos, la cuestión de la homosexualidad, ¿no? Y cómo, digamos, como a partir de estos roles y de cómo quién juega la parte activa y la parte pasiva, y no nada más en términos sexuales, sino en términos económicos, en términos intelectuales, digamos, como en términos públicos incluso, ¿no? En términos sociales, está, digamos, como muy ligado a lo que está asociado a lo privado y a lo público, ¿no? Y por ende a lo que es masculino y a lo que es femenino. Sí. Y por siempre, digamos, se denigra la cuestión femenina, ¿no? Y no por algo, digamos, como que haya sido despectivo ni mucho menos, sino porque incluso la cuestión, digamos, del sometimiento de lo femenino o de los cuerpos femeninos o todo aquello que se puede entender como tal, nace al mismo momento en el que se pondera, digamos, en el que se posiciona la cuestión patriarcal, ¿no? O sea, y no hay de otra. O sea, la cuestión de la gaycidad nace en el mismo momento en el que se declara, digamos, como el patriarcado abierto, ¿no? Por así decirlo. O sea, van de la mano, ¿no? O sea, ¿por qué no entiendo como por qué nos sorprende que... Porque hay que recordar, que hasta hace poco las mujeres pues no podían entrar a ese tipo de instituciones. Claro, ¿no? claro. Entonces pues también resulta como muy fuerte.
Otra de las opiniones que han estado surgiendo en estas últimas semanas es que las votaciones que hubo a cabo en el país y que el PRI perdió porque estaba apoyando pues esta propuesta, ¿no? de la comunidad gay, lésbico-gay. Pero, por ejemplo, en el caso de Veracruz yo pienso que perdió porque no supo gobernar, ¿no? Por sus excesos. Entonces yo, pues de pronto también pienso que o están perdiendo o están ganando, pues, por llevar a cabo cierto tipo de agenda. Claro. Pues no sé, yo pienso que igual y habría que revisar como más a fondo, ¿no? Como la popularidad del partido a nivel nacional y no nada más, digamos, como a través de, porque sí que son casos aislados, ¿no? O sea, en Veracruz, ¿por qué no ganó? Pues qué bueno, ¿no? Que no ganó. Y ojalá, digamos, la sociedad veracruzana pudiese hacer algo al respecto, pero no lo puede hacer, no los tienen maniatados tal cual. Entonces, no sé, y me parece como que es un caso aislado, ¿no? Habría que ver ya las elecciones, digamos, como quizás federales, ¿no? O en algún, digamos, espacio donde el partido haya tenido como cierta popularidad durante cierto periodo, ¿no? Que podamos tomarlo como representativo, para entonces ver como qué onda, ¿no? A mí me parece como que en realidad no es que haya perdido popularidad, sino al contrario, ¿no? A mí, por ejemplo, me pareció como muy significativo ver como a todas estas personalidades del movimiento del 68, que de la FARC, de este Frente Revolucionario Homosexual, es decir, a miembros que pertenecieron, a gente que perteneció más bien como a este movimiento, súper emocionados por ver la bandera ahí y como toda esta cuestión del orgullo y tal. Y digo, sí que se entiende porque, bueno, son luchas ganadas al final de cuentas, ¿no? Para cierta fracción del movimiento, ¿no? No decir como que la FARC ya ni existe, además, ¿no? Y ya no es lo que era para nada. O por lo menos los sujetos que la componían ya no son lo que eran. Pero, digamos, como celebrar algo que definitivamente habla de una cooptación, ¿no? Habla acerca de una mutación incluso de las formas de dominio, de las formas de control, ¿no? A través, digamos, de uno de los movimientos que había venido siendo delegado, que había sido amedrentado, o sea, que había venido siendo incluso hasta invisibilizado durante muchísimo tiempo, de la noche a la mañana, porque esto pasa de la noche a la mañana, ¿no? Pues resulta ser que no, que nos viene bien a todos, incluso a México, ¿no? Y todo el mundo. Yo pienso que como que se cuelgan de ello, ¿no? O sea, me parece que son fines estratégicos. Detrás de esto hay toda una estrategia, ¿cuál? Pues habríamos que revisarla, ¿no? Pero a mí me parece que pues eso, están viendo, digamos, que hay gente que definitivamente vale más tenerla del lado del amo que del lado de quienes son. ¿A qué crees que se deba? ¿Crees que, bueno, se tiene como esta idea de que la comunidad homosexual en general es gente con dinero, que tiene, pues, un dinero que no gasta, pues, en hijos, ¿no? Que en todos estos gastos que la llevada a la escuela, que la colegiatura y tal, la educación en general, digamos. Pero siendo francos, los homosexuales en México son una fuente económica. Pues a mí me parece otra vez que tendríamos que sujetarlo a contextos, ¿no? Sí. Hablando por ejemplo, aquí de Guadalajara, no podemos decir como que todos los homosexuales, de toda la gente que se autoidentifica como homosexual o como lesbiana o como transexual, tiene, digamos, como grandes ingresos y tal, ¿no? Si no, más bien hay que pensar, digamos, en el mercado que está destinado para este tipo de sujetos, ¿no? Sí. El mercado rosa, que son bares, antros, restaurantes, hoteles, digamos, cruceros, y paquetes a Vallarta y no sé a dónde. ¿Cuánto y cuál es la derrama económica, digamos, de todo esto, ¿no? Y me parece que a través de eso sí podríamos identificar que definitivamente, si bien no son los sujetos, digamos, que pertenecen a este mercado, sí es el mercado por sí solo, ¿no? Es decir, el mercado rosa, aquello que está destinado para esta cuestión de la diversidad, pues sí tiene una derrama económica como bastante importante, ¿no? Aquí en Guadalajara, habría que revisarlo también en Ciudad de México, ¿no? Sí. En Monterrey, en otras, digamos, como ciudades por lo menos donde se toma, digamos, en cuenta esta cuestión de la derrama económica, ¿no? Y
Con respecto, por ejemplo, a esto que dices, de que el homosexual es de dinero y tal, claro que es una mentira, ¿no? O sea, por supuesto que no es digamos, como una generalidad. Sin embargo, a mí me parece que aquí lo que tendríamos que poner atención es la cuestión de la mayor parte de los sujetos que se identifican como homosexuales y que abrazan, digamos, esa gaycidad, ¿no? Esa gaycidad importada de Estados Unidos, ¿no? Vende, digamos, como más que nada vende estilos de vida. Y si bien es cierto, no tienen dinero, la mayor parte de la gente que pertenece o que se asume, digamos, como parte de esa comunidad, lo que le mueve es la cuestión de la aspiración, ¿no? Sí. Siempre aspiran a tener el mejor auto, a tener el mejor cuerpo, a tener la mejor persona para coger, es decir, el mejor trago, la mejor reloj, o sea, el mejor perfume, si me voy a entender, es como toda esta cuestión. Y eso definitivamente no podemos separarlo de la cuestión del capitalismo, ¿no? Y que a través de esto se organiza absolutamente todo, por lo menos en las sociedades occidentales, ¿no? Entonces, que desde luego, digamos, a través de estas nuevas formas de gobierno, estas nuevas formas de control, pues está esto, ¿no? Está digamos, este monstruo capitalista, ¿no? Tratando como de dominar y acaparar como ciertas formas. Entonces a mí me parece que es absolutamente lo mismo que pasó, por ejemplo, con el movimiento sufragista, ¿no? En el cual se dan cuenta que definitivamente la fracción que tiene que ver con las mujeres es bastante importante, no digamos por una cuestión de derechos, ni mucho menos, sino incluso para una cuestión de dominio, ¿no? O sea, no se les da el voto porque, sí, mira, son seres humanos, ¿no? Y que sí la ONU, que sí, nada. Acá la cuestión es que en tanta más gente tú tengas, digamos, como con la posibilidad del voto, entonces más gente tienes para dominar, pues qué terrible, ¿no? Que se les ve como objeto, ¿no? Claro. Como un objeto económico, como un objeto pues de voto. Pues es lamentable que se esté tomando como este tipo de iniciativas de ley que deberían de ser buenas por sí y no buenas en beneficio pues para su fracción, ¿no? Claro. Y pues bueno, hasta aquí la dejamos y les recuerdo que soy Germán Almanza, en compañía de mi compañero y amigo Daniel Lepe López para Refresh Político. Hasta luego.